Vamos a hablar del trasplante de pene. Sois muchos los pacientes que en las últimas semanas, a raíz de algunas noticias y algunos vídeos de YouTube un poco relevantes, nos habéis preguntado sobre esta cirugía. Y en este vídeo os vamos a explicar en qué casos se puede hacer un trasplante de pene, cómo se hace un trasplante de pene, qué indicaciones tiene reales y sobre todo qué complicaciones podemos tener. Y al final lo que más os interesa, si verdaderamente funciona y es una opción para aquellos pacientes que tenéis algún problema. Lo primero de todo, cuando hablamos de trasplante de pene, hablamos de que vamos a coger el pene de una persona que ha fallecido, lo vamos a separar de su cuerpo con sus arterias, sus venas y sus nervios, nos lo vamos a llevar al paciente receptor y se lo vamos a implantar, uniéndolo a su ligamento suspensorio, uniendo las arterias, las venas y sobre todo los nervios, ¿vale? Que sería el punto más importante. Entonces, lo primero de todo, ¿en qué casos estaría indicado? Pues sería una técnica exclusivamente indicada en aquellos pacientes que hayan sufrido una amputación traumática, es decir, que hayan tenido un accidente de tráfico o alguna situación en la cual su pene haya desaparecido, se haya arrancado o se haya destruido, pero también puede ser algo por pirotecnia, por ejemplo, por un estallido de un petardo o de una explosión que haya dañado su órgano genital. Y también tendríamos los casos en los cuales se ha producido un cáncer, si bien en estos el cáncer tiene que estar totalmente curado, es decir, que hayamos hecho una cirugía con la cual el cáncer haya sido eliminado de todo el sector, porque si no podemos estar haciendo un implante de pene en este caso que vaya a producir una recidiva al hacer la inmunosupresión de la que ahora hablaremos, ¿vale? Segundo, ¿cómo se hace esto? Pues efectivamente al final se trata de una cirugía bastante compleja, en realidad es muy parecida a una cirugía de faloplastia transexual de cambio de sexo. Esto es incluso un poquito más fácil porque las arterias que vamos a utilizar son más gruesas, no tenemos que hacer un pene desde cero con el brazo, no tenemos que hacer una uretra y vamos a ir enchufando cada una de las arterias. Generalmente vamos a poner 2 arterias, 3 venas y lo más importante, tenemos que poner un mínimo de 2 nervios. Un nervio que va a ser el de la sensibilidad táctil, es decir, que cuando me tocan yo noto que me tocan, y otro nervio que va a ser el de la sensibilidad erógena. Y siempre vamos a intentarlos enchufar con los nervios y las arterias originales del pene. Esto va a depender de si al dañarse el pene original la zona que queda real está en un buen estado o si está muy dañada tendremos que interponer pequeños trocitos de esos elementos, por ejemplo en los nervios me puedo ir a la pierna, coger un trocito del nervio sural, me lo llevo al pubis, lo enchufo a la zona anatómica donde me quede nervio hacia el pene y a su vez me llega hasta el pene que estamos injertando. Lo mismo con los vasos sanguíneos, puedo coger un trocito de vena de otro sitio y me lo llevo, ¿vale? Pero esto ya complica mucho la cirugía. Pero después viene lo más difícil y es la parte de la uretra, porque cuando nosotros implantamos un pene vamos a estar ya en la parte de la uretra membranosa prostática hacia atrás porque habremos quitado todo el pene. Y tenéis que pensar que el chorro de orina en el hombre, que es el mayor problema con el que yo me encuentro en los cambios de sexo, los problemas no vienen por la microcirugía nerviosa ni vascular, vienen por las fístulas uretrales. Al final la vejiga del hombre nace hacia abajo y su uretra nace hacia abajo, con mucha presión, y se produce un ángulo recto y un ascenso del pene por el pubis. Cuando empujo un líquido con presión, como es la orina saliendo de la vejiga, hacia una curvatura, las suturas, lo que cosemos en esa zona, es muy frecuente que se dañe. Y aunque se proteja de muchas formas, lo que vemos es que con el tiempo puede acabar saliendo orina, que es algo que a mí, por ejemplo, en los casos de cambio de sexo, me ha pasado pacientes un año después, estando perfectos, que empiece a salir orina por la zona testicular y son fístulas muy complejas de corregir. Pero bueno, al final forma parte de las complicaciones de esta cirugía. Pero la otra parte con la que tenemos que lidiar es la parte del rechazo. Al final vosotros tenéis que entender que nuestro cuerpo tiene una serie de moléculas que identifican a nuestro cuerpo y tenemos una cosa que son los haplotipos, es decir, pequeñas moleculitas que están en la superficie de nuestras células y que las identifican como propias. El ejemplo más sencillo es una mujer embarazada. Una mujer embarazada puede tener una respuesta contra el feto porque el feto no tiene exactamente las mismas celulitas y por eso se pueden producir abortos. En este caso lo que ocurre es una enfermedad injerto contra huésped o viceversa, en la cual las celulitas de un lado hacen que la autoinmunidad, es decir, nuestra respuesta inmune, actúe contra nuestro cuerpo, o lo más frecuente, que nuestro cuerpo actúe contra las células del pene. ¿Qué ocurre entonces? Que se necrosa, que se muere. Estamos atacando como si fuera una enfermedad autoinmune ese pene. Además de esto puede haber incluso complicaciones sistémicas. Y para que esto no ocurra, ¿qué hay que hacer con la gente trasplantada? Igual como se ha ocurrido con los casos de trasplante de brazos, trasplante de piernas, incluso trasplante de cara, hay que producir una inmunosupresión en el individuo. Es decir,
bajar nuestras defensas. Y al bajar nuestras defensas vamos a permitir que nuestro cuerpo tolere ese neopene, ese pene que hemos implantado, pero con un problema, y es que tenemos más riesgo de enfermedades autoinmunes y más riesgo de cáncer y más riesgo de infecciones. Por lo tanto, nos va a generar una cierta problemática en este sentido. En cuanto a complicaciones, lo más frecuente que tendríamos serían las fístulas uretrales, la necrosis del neopene, es decir, que las arterias que hemos cosido y las venas no funcionen bien, se acumule mucha sangre, y además de eso, que la función de bomba del pene, es decir, la erección, que al final sería una de las partes más importantes, no sea funcionante, porque dependemos de muchos mecanismos vasculares que al hacer el injerto las arterias son una de las cosas más sensibles de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo a su vez puede actuar contra ellas. De todos modos, nuestra respuesta ante los pacientes que preguntan por esa técnica es que tiene que estar muy individualizada, muy indicada para ese caso concreto, hay que estudiarlo muy bien, hay que elegir muy bien el donante y desde luego no es algo que esté indicado, igual que no está indicado coger el brazo y hacer un pene más grande para casos en los cuales el paciente lo que quiera es un pene de mayor tamaño. Únicamente sería para casos de amputaciones por cáncer muy marcadas, en las cuales no se pueda reconstruir el pene, o para casos en los cuales hayamos tenido un fuerte traumatismo, un accidente de tráfico. Espero que con esto os quede un poquito resuelto ese mito que se está extendiendo por redes sociales. Ya sabéis que es súper peligroso lo que leemos y lo que escuchamos, hay que hacerlo con criterio. Desde luego no hay una indicación para trasplante de pene en el sentido de alargamiento y engrosamiento. No estoy conforme con esa indicación para nada y creo que no es correcta ni ética ni médicamente. Nada, os invito a dejarme en comentarios qué opináis al respecto, si habíais oído hablar del trasplante de pene, si incluso os lo plantearíais como una técnica de aumento de pene o si entendéis que debe estar indicada solamente para casos complejos como los que hemos referido. Nada, darle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.